Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy su profesor Walter nuevamente para compartir con ustedes esta hermosa serie sobre la Trinidad olvidada, en defensa de la eterna y sagrada doctrina bíblica de la Trinidad. Y quiero compartir con ustedes unos textos increíbles, sencillos, pero profundos a la vez. Me refiero al prólogo de Juan, del Evangelio según San Juan. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál prólogo es ese? Bueno, es un conjunto de textos o versículos que yacen en la introducción, en el principio, en el comienzo del Evangelio según San Juan. Y tienen una trascendencia tremenda para vindicar la deidad de nuestro Señor Jesús. A veces me pregunto cuánto tiempo le llevó a Juan escribir este prólogo. Seguramente no fue algo que fue escrito de manera descuidada, sin planificarlo ni pensarlo. Él debió haber gastado buena cantidad de tiempo y energía en ello. Me refiero al prólogo de Juan, los primeros 18 versículos del Evangelio que lleva su nombre. Algunas personas no se sienten cómodas con la idea de que alguno de los que escribieron las escrituras se haya esforzado mucho en un pasaje en particular, en una sección en especial. Hay otros que piensan que los escritores de la Biblia deben haber caído en algún tipo de trance mientras eran guiados por el Espíritu Santo para expresar la verdad de Dios. Pero esta no es una idea verdaderamente bíblica. Estos santos hombres ciertamente hablaron de parte de Dios, pero eso no excluye en absoluto el uso de sus mayores esfuerzos, en términos humanos, para presentar la verdad de Dios. Claro, es evidente que cada uno de ellos tenía habilidades personales que fueron potenciadas por la inspiración del Espíritu Santo. El prólogo de Juan es una joya literaria. Su equilibrio casi no tiene parangón. Esta es una obra de arte cuidadosamente elaborada, una revelación que ha inspirado a los creyentes durante casi 2000 años. Las mentes más brillantes han quedado fascinadas con él y siempre se han maravillado con su belleza. Es un tesoro inagotable. Pocos pasajes de las Escrituras son más importantes que el prólogo de Juan para nuestro estudio, nuestra serie sobre la Trinidad olvidada, y también de la persona del Hijo de Dios en particular. Entendamos, Juan claramente pretendía que este pasaje funcionaría como un lente, una especie de ventana, a través de la cual debemos leer el resto de su evangelio. Si tenemos problemas en esta parte, corremos el riesgo de pasar por alto mucha de la riqueza que podemos encontrar en el resto de su evangelio. Pero si nos esforzamos arduamente para comprender lo que Juan quiere decir en estos textos, muchos otros pasajes se abrirán para nosotros por sí solos, proporcionándonos así una gran visión de la parte esencial de la revelación que Dios da de sí mismo en Jesucristo. Vamos a leerlo. En San Juan capítulo 1, del versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio era el verbo. Bueno, algunas versiones dice la palabra, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Bueno, este texto nos está proporcionando bastantes términos de suma importancia. Por ejemplo, en el principio, el verbo, era. Todo eso lo vamos a analizar en este capítulo. Comencemos. En el principio. Esa frase, esas palabras, debería sonarnos algo familiar. Muchos ven en esto como una referencia intencionada a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al igual que Génesis, nos presenta la obra de la creación de Dios. Así también, San Juan 1:1 nos presenta la obra redentora de Dios para ese pueblo. Obra que ha continuado desde la creación misma. Sin embargo, no necesitamos enfocarnos únicamente en el mismo punto de origen de la creación que se encuentra en Génesis 1:1, pues Juan todavía nos ha de brindar información muy importante sobre el marco de tiempo que tiene en mente. El verbo o la palabra. Ante todo, debemos tener presente cuál era el propósito del prólogo de Juan. Este se puede resumir de manera sencilla. ¿Quién es el verbo? Desde el versículo 1 hasta el versículo 18, Juan nos habla acerca del verbo. No debemos atrevernos a quitarle la vista a la pelota, por decirlo de algún modo, a pasar por alto el hecho de que a lo largo de este pasaje la identidad de la palabra está en discusión. Desde el mismo comienzo deberíamos preguntarnos por qué Juan usaría un término como el verbo. ¿Qué está tratando de comunicarnos? El término griego traducido en este pasaje como verbo es logos. En realidad, no es un término inusual. En el Nuevo Testamento griego aparece unas 330 veces como sustantivo solamente. Este posee una amplia gama de significados, desde básicamente palabra hasta simplemente una materia o una cosa. Entonces, ¿por qué Juan escogería una palabra así para una tarea tan importante? Los griegos habían usado el término logos en sus explicaciones filosóficas sobre el funcionamiento del mundo. Para ellos, el logos era una fuerza de orden impersonal que daba armonía al universo. El logos no era personal en su filosofía, pero era muy importante. En el Antiguo Testamento hay tenues reflexiones sobre un concepto similar. La palabra del Señor llegó a tener un significado profundo para el pueblo judío. Pasajes como el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Se prestaron a la idea de que había más en la palabra de lo que se podía ver a simple vista. Durante unos pocos siglos antes de la venida de Cristo, teólogos y pensadores judíos verían en frases tales como la palabra del Señor y en la sabiduría de Dios referencias a un concepto más personal que abstracto. ¿Van notando la diferencia entre la idea de la palabra o logos griego y la sabiduría de Dios o la palabra del Señor? Para Juan, esto iba más allá de todo lo que se había hecho antes en cuanto al uso del término logos. De hecho, a medida que avancemos en esta serie sobre la Trinidad olvidada, veremos que sería mejor escribir logos que logos. Cuando repito las dos,
Me estoy refiriendo a que el primer logos es con mayúscula y el segundo con minúscula. ¿Vale? Los griegos escribían este logos con minúscula. El judío consideraba la palabra con mayúscula. Juan iba más allá cuando escribió logos, el verbo. En otras palabras, él consideraba este logos, el verbo, con mayúscula. Porque Juan está usando la palabra como un nombre, no simplemente como una descripción. Aquí, él llena con personalidad y vida el logos impersonal de los griegos, que era antes que él. Y nos presenta el logos con mayúscula, vivo y personal, el verbo, la palabra que era en el principio. Luego, en estos textos también encontramos la famosa palabra era, ¿verdad? Y una palabra pequeñita. El verbo en griego que se usa para era, y cuando digo era, los hago acordar de San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Recuerden ustedes que ahí decía el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A ese era me estoy refiriendo ahora, ¿ok? Bueno, les decía que el verbo en griego que se usa para era es muy expresivo. Nuestra pequeña palabra era es muy poco adecuada para manejar la profundidad del griego en este punto. La elección que hace Juan de palabras es deliberada y, honestamente, muy hermosa. A través del prólogo del Evangelio de Juan, el autor va estableciendo un equilibrio entre dos verbos. Al hablar de logos, con mayúscula, tal como existió en la eternidad pasada, Juan usa la palabra griega en. En. ¿Ok? En quiere decir el tiempo de esa palabra, en, expresa una acción continua en el pasado. Compare esto con el verbo que decide usar cuando habla de todo lo demás, que se encuentra, por ejemplo, en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Este verbo, ¿ok?, contiene el elemento que le falta al otro, un punto de origen. El término, cuando se usa en contextos de creación y origen, expresa un tiempo en el que alguno surgió. Ahora, esto no es el caso del primer verbo en. Juan tiene mucho cuidado de usar solo el primer verbo del logos, con mayúscula, a lo largo de los primeros 13 versículos. Y el segundo verbo, ¿verdad?, lo usa para todo lo demás. Finalmente, como veremos, él rompe este patrón en el versículo 14 por una razón muy sencilla. ¿Por qué enfatizar el tiempo de un pequeño verbo? Porque con él se nos dice mucho. Cuando hablamos de la palabra o verbo, el logos, deberíamos preguntarnos ¿cuánto tiempo ha existido el logos? ¿El logos vino a existir en un punto en el tiempo? ¿En el logos hay una criatura? ¿Es el logos una criatura? A Juan le interesa mucho que obtengamos la respuesta correcta a tales preguntas y nos proporciona las respuestas mediante la selección cuidadosa de las palabras que usa. Hace un momento vimos que Juan nos dio información valiosa acerca del marco de tiempo que tiene en mente cuando dice en el principio.
Esa información se encuentra en el tiempo del verbo en. Entendemos que por muy lejos en el pasado que queramos forzar la expresión el principio, en el pasado el verbo ya existía. El verbo no surge en el principio, sino que ya existía cuando el principio tuvo lugar. Si tenemos en cuenta el comienzo de Juan 1:1, observamos que el verbo ya está ahí. Si lo remontamos más atrás, digamos 1 año, el verbo ya está ahí. 1000 años más, el verbo ya está ahí. 1000 millones de años atrás, el verbo ya está ahí. ¿Qué está queriendo decir Juan? El verbo es eterno. El verbo siempre ha existido. El verbo, la palabra, no es una creación. Hay una versión de la Biblia que es la traducción en lenguaje actual, que bueno, yo no soy muy amigo de esa versión, pero es interesante leerlo cómo traduce esa versión. Y por eso siempre le recomiendo a mis oyentes y a mis estudiantes que tengan varias versiones bíblicas, incluso aquellas que no, con las cuales no simpatizan mucho, porque es interesante a veces leer la traducción que han hecho. No todas son 100% no recomendables. Pues se pueden rescatar muchas cosas de todas las versiones bíblicas. Fíjense que la Biblia TLA, traducción en lengua actual, lo expresa bastante bien. Dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¡Wow! Leo otra vez. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¡Qué hermoso! Entonces, Juan nos está diciendo algo vital desde el mismo comienzo relativo al verbo. Además de cualquier otra cosa que aprendamos acerca del verbo, este es eterno. Con esto, Juan comienza a sentar las bases para lo que viene. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.